Aprendo en casa. Tercer grado. Buenos días, niños, ¿cómo están? Esta semana la experiencia de aprendizaje es nuestros sueños como medio de expresión al Bicentenario. Nos encontramos a pocos meses de cumplir 200 años de nuestra independencia y esta fecha es motivo de festejo para las peruanas y los peruanos. El Bicentenario de la Independencia del Perú es un momento para celebrar los logros y conmemorar a las y los personajes como Túpac Amaru, Micaela Bastidas, José Olaya, entre otros, que lucharon por un país libre. Es una fecha conmemorativa, una fiesta nacional y un momento oportuno para preguntarnos si estamos yendo por buen camino y si hemos recorrido los pasos correctos para hacer realidad nuestros sueños y anhelos. Es posible que aún no cuenten con mucha información acerca del Bicentenario, por lo que en estas 2 semanas conocerán sobre el tema y responderán a las siguientes preguntas. ¿Qué celebramos en el Bicentenario? ¿Qué sueños y desafíos podemos plantear para el Bicentenario del Perú? ¿Cómo podemos expresar nuestros sueños y anhelos a través de la música y el arte? ¿Cómo difundiremos este acontecimiento? También reflexionarán sobre sus sueños y aspiraciones para contribuir con el desarrollo de nuestro país. Muy bien, niños, hoy vamos a empezar con el día 1 de la semana 35. Trabajaremos en el área de comunicación. El título de la actividad es Leemos un texto relacionado con la conmemoración del Bicentenario. El día de hoy iniciamos una nueva semana de aprendizaje en la que conocerán acerca de una celebración muy importante para nosotros como país. Se trata del Bicentenario de la Independencia del Perú. Esta vez empezarán leyendo un texto, el cual les ayudará a tener más información sobre esta gran fiesta que pronto celebraremos. Nuestra meta de hoy es leer un texto relacionado al Bicentenario y reconocer de qué trata, para qué se ha escrito y opinar sobre su contenido. ¿Qué esperamos que logren con esta actividad? Establecer tu propósito de lectura. Explicar con tus propias palabras de qué trata el texto. Ubicar información que se encuentra en diversas partes del texto. Explicar con tus propias palabras para qué se ha escrito el texto. Considerar información del texto para emitir una opinión. Bien, recuerdan que en la actividad del día 2 de la semana pasada han leído una historieta. Lo hicieron de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Ahora leamos lo que dice Juan. Mi maestra nos ha pedido investigar sobre el Bicentenario. Ya es hora del noticiero. Veré las noticias junto con mi abuelito. Así él me podrá orientar. Veamos lo que se debe hacer antes de iniciar la lectura. Vamos a observar el texto y a relacionar las imágenes. Luego, responder estas preguntas. ¿Has visto o leído un texto similar? ¿Dónde? ¿De qué crees que se tratará el texto? ¿Para qué crees que se ha escrito? Escribe tu propósito de lectura. ¿Y qué debemos hacer durante la lectura? Leamos atentamente el texto. Esta será la primera lectura. El título es El Bicentenario del Perú. Pronto se cumplirán 200 años de independencia desde que San Martín la proclamó un 28 de julio de 1821. En el noticiero dicen, la región La Libertad celebra 200 años de independencia. Y Juan pregunta, abuelito, ¿por qué dice eso? El abuelito responde, Juan, la población se está preparando para conmemorar el Bicentenario del Perú. Te cuento, la región La Libertad celebrará este 29 de diciembre los 200 años de independencia. El abuelito dice, La Libertad es el primer lugar del Perú donde se proclamó la independencia el 29 de diciembre
de 1820. Y Juan comenta, ¿y por eso se le llamó la libertad? El abuelito dice, ah, tienes razón, Juan, eres inteligente. Entonces Juan dice, además de la libertad, ¿se proclamó en otros lugares? El abuelito responde, sí. Luego se proclamó la independencia en Piura y Tumbes en 1821, antes del mes de julio. El último grito de libertad para que el Perú se independice de España fue la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. El abuelito dice, la proclamación de la independencia del Perú se realizó el 28 de julio de 1821 en la ciudad de Lima. Cusco, en 1825, fue el último lugar donde se proclamó la independencia luego de la batalla de Ayacucho. Y Juan pregunta, entonces, ¿en todos los lugares del Perú se conmemora el bicentenario? El abuelito le responde, sí, y con ellos los sueños y anhelos que hemos logrado las peruanas y los peruanos en estos 200 años. Juan pregunta, ¿qué sueños, abuelo? Las peruanas y los peruanos soñamos con un país que respete la igualdad de oportunidades. Los sueños logrados hasta hoy. Tenemos un DNI desde que nacemos. Las mujeres votan y eligen a las y los gobernantes. Las mujeres se desempeñan en las mismas profesiones, actividades y labores que los hombres. Mujeres y hombres reciben una remuneración por su trabajo. Mujeres y hombres acceden a la educación. Nuestros sueños para el mañana. Un país limpio y saludable. Un país que escuche las voces de las niñas y los niños. Un país donde se respeten los derechos de todas y todos. Un país con oportunidades para todas y todos. Un país donde se viva en democracia. Pueden realizar una segunda lectura subrayando las palabras, frases y expresiones que consideren importantes o que llamen vuestra atención. Ten presente que el texto que acabas de leer es una historieta. La historieta es una secuencia narrativa de hechos que usa principalmente imágenes y que se presentan en recuadros o viñetas, donde observamos a los personajes y sus diálogos breves. Se lee de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¿Qué haremos después de la lectura? Ahora van a completar las siguientes tarjetas tomando en cuenta la información del texto que acabamos de leer. ¿Qué se celebra en el Bicentenario? ¿Qué decía en la historieta? Los 200 años de independencia desde que San Martín la proclamó un 28 de julio de 1821. ¿Qué región del Perú celebra primero el Bicentenario? ¿Qué decía? La región La Libertad celebrará este 29 de diciembre los 200 años de independencia, porque La Libertad es el primer lugar del Perú donde se proclamó la independencia. ¿Qué región del Perú celebra último el Bicentenario? La región del Cusco. En 1825 fue el último lugar donde se proclamó la independencia, luego de la batalla de Ayacucho. ¿Qué sueños se han logrado antes de la conmemoración del Bicentenario? Las peruanas y los peruanos soñamos con un país que respete la igualdad de oportunidades. ¿Cuáles son los sueños y anhelos del mañana? Tener un país limpio y saludable. Un país que escuche las voces de las niñas y los niños. Un país donde se respeten los derechos de todas y todos. Un país con oportunidades para todas y todos. Un país donde se viva en democracia. ¿Qué acciones realizarás para lograr tus sueños y anhelos? A ver, ¿qué acciones creen que pueden realizar para poder lograr vuestros sueños y anhelos? Muy bien, niños, ahora respondan. ¿Qué les ha parecido la historia? ¿Por qué? ¿De qué trata el texto? ¿Para qué se ha escrito el texto? Expliquen.
con vuestras propias palabras. ¿Cuál es tu opinión sobre el contenido del texto? ¿Estás de acuerdo con los sueños y anhelos del mañana que se plantean en el texto? ¿Por qué? Desde tu rol como estudiante, ¿cómo podrías contribuir a lograr los sueños y anhelos del mañana? Lee tus respuestas iniciales. ¿Estás de acuerdo con tus respuestas iniciales? ¿Cómo podrías reformularlas? Luego, comparte el contenido de la historieta con tus familiares. Coméntales todo lo relacionado a la celebración y conmemoración del Bicentenario, así como los lugares donde se proclamó la independencia del Perú. Y pregúntales, ¿qué les pareció esta información? ¿Creen que es importante conocerla? ¿Por qué? Para finalizar, reflexionen sobre sus aprendizajes. Recuerden la meta de aprendizaje: leer un texto relacionado al Bicentenario y reconocer de qué trata, para qué se ha escrito y opinar sobre su contenido. ¿Qué información te pareció más interesante en la actividad? ¿Cuáles fueron tus dificultades en esta actividad? ¿Cómo las superaste? ¿Lograste tu meta? ¿Cómo lo hiciste? Finalmente, en la siguiente tabla, reflexiona a partir de los criterios de evaluación y completa si lo lograste o si necesitas mejorar aún. Hemos terminado, niños. Hasta el día de mañana.